esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Hoy celebramos una fiesta antigua que todos los años tiene lugar el 6 de agosto, la transfiguración del Señor. En algunos lugares, como en El Salvador, se conoce también esta fiesta como la fiesta del Salvador del mundo. Nuestros hermanos salvadoreños están celebrando su fiesta patronal en honor al Salvador del mundo, así como nosotros el 2 de agosto celebramos a la Reina de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Hoy recordamos aquel momento glorioso y sublime en que 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, tuvieron ocasión de ver al Señor Jesús resplandeciente en majestad y gloria. Momento que ellos nunca olvidarían. San Pedro, siendo ya un anciano, recordaba aquel día, así lo atestigua la segunda carta de él, de San Pedro, que hemos escuchado. Dice San Pedro: En efecto, Dios lo llenó de gloria y de honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y nosotros escuchamos esa voz venida del cielo mientras estábamos con él en el Monte Santo. San Mateo nos invita a enfocar bien el sentido de esta fiesta. Para eso Mateo señala en su Evangelio que todo esto aconteció 6 días después. Así empieza el Evangelio de hoy diciendo: 6 días después ocurrieron estos acontecimientos. 6 días después de qué? 6 días después de que Pedro había diferido con Jesús acerca de los acontecimientos que le sobrevendrían en Jerusalén. Todos recordamos cómo fue cuando Jesús anunció por tercera vez su inminente pasión y muerte. Pedro lo llamó aparte y se puso a reprenderlo diciendo: Señor, lejos de ti, de ningún modo, eso no te puede suceder a ti. Y todos recordamos también la respuesta dura o la dura reprimenda que Pedro se llevó de parte de Jesús: Apártate de mí, Satanás,
porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Pues bien, exactamente 6 días después ocurrió el milagro de la transfiguración. Pedro, que no admitía los planes de Dios que Dios tenía acerca del Mesías, va a comenzar a descubrir la razón de ser de Jesús en el monte de la transfiguración. San Mateo nos ayuda a enfocar bien la mirada en el mensaje. No se trata de contemplar el milagro de la transfiguración con ojos maravillados. Se trata más bien de descubrir a Jesús más y más con una mirada transfigurada, con un corazón transfigurado. Jesús sube a una montaña y allí Jesús aparece transfigurado en gloria y majestad delante de Pedro, Santiago y Juan. Son aquellos 3 discípulos a quien el Señor había elegido a orillas del lago o del mar de Galilea, para luego ser también ellos testigos presenciales de acontecimientos especiales y únicos, como la resurrección de la hija de Jairo, como la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní. Pero fijémonos que estos 3 no son elegidos por Jesús porque han sido los mejores discípulos. No es porque Jesús quiso darles un premio porque eran tan buenos y obedientes. ¿Qué va? Pedro, ya lo dijimos, era un gran cobarde y temía al sacrificio y a la cruz. De temperamento fuerte e impetuoso, Santiago y Juan, por su parte, andaban detrás de Jesús peleándose los primeros puestos, sintiéndose muy dignos, muy importantes para ocupar los primeros puestos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Hasta pretendían que lloviera fuego sobre una ciudad de Samaria que no había querido recibir a Jesús. Pero precisamente por eso son los 3 discípulos predilectos de Jesús. Él los ama así, imperfectos, cobardes. Jesús ignora sus defectos y debilidades y se ocupa más bien de fortalecerlos en la fe. Jesús anhela transfigurar sus corazones. Jesús anhela que sus vidas sean transfiguradas. Jesús sabía que ellos debían de estar fuertes, convertidos, convencidos, para poder afrontar los tristes y oscuros episodios de la pasión y muerte de Jesús que pondría a prueba su fe. Jesús los necesita fuertes, los necesita convertidos y convencidos, para que después de la resurrección fueran ellos testigos en el mundo. ¿Qué amor más grande? A Jesús no le importa lo imperfectos y pecadores que seamos. Él nos ama y se preocupa por nosotros. Por eso es que insistentemente nos busca, nos llama, nos elige una y otra vez. No nos desecha, no nos da por perdidos. Quizás como Pedro, Santiago y Juan no hayamos sido el discípulo ideal, la discípula de Jesús ideal. Yo mismo reconozco que no he sido el mejor de los discípulos de Jesús. Nos puede a veces más la debilidad y defectos que nuestro amor a Jesús, y aún así Él nos ama. No nos desecha, no nos descarta, al contrario, Jesús nos sigue tomando en cuenta y hasta nos invita a subir al monte de la transfiguración con Él, para allí contemplar su gloria, su majestad, y ahí, estando en el monte de la transfiguración, ser transfigurados en nuestros corazones, porque solo con un corazón transfigurado podremos comprender a Jesús. Y todos nos preguntamos, ¿y a cuál monte tenemos que subir? La montaña
en el lenguaje bíblico, es el lugar del encuentro con Dios, lugar de intimidad, lugar de oración. Los evangelios nos dicen que muchas veces Jesús se retiraba a una montaña a orar. Todos nosotros estamos invitados a hacer la misma experiencia. Debemos buscar nuestro monte de la transfiguración, la vida de oración, la meditación de su palabra, la contemplación de Dios y su gloria. Es lo único que nos hará capaces de asumir nuestra vida con un nuevo corazón y con una nueva mirada. Sin esta experiencia de la transfiguración, la semilla de la fe se quedará en la cáscara y no seremos nunca capaces de madurar para asumir el compromiso radical con Jesús y con el reino de Dios. Tu montaña, ¿cuál puede ser tu montaña? Puede ser este templo, puede ser un espacio ahí en tu habitación, un lugar especial en medio de la naturaleza. A nosotros, gracias a Dios, nos sobra naturaleza espléndida, hermosa y bella al pie de este volcán Miravalles, para poder tener esos espacios en el campo de contemplación, un lugar tranquilo, silencioso, donde puedas hablar a solas con Dios. Te llevas tu Biblia, lees su palabra, contemplas su gloria, tú a solas con Dios, meditando con Jesús en su palabra, en su evangelio, lo que dice la ley, lo que dicen los profetas. Y después de hacer esto, ¿qué va a ocurrir en tu vida? Tu corazón empezará a transfigurarse. Algunos elementos descritos en el pasaje, como la nube luminosa y la voz celestial y la presencia de Moisés y Elías, evocan la presencia de Yahvé en el monte Sinaí. Con esto se quiere afirmar que Jesús es ¿quién? Jesús es el nuevo Moisés, y que en él se llega a su cumplimiento todas las profecías, las esperanzas, las alianzas y la ley. Los otros elementos de la transfiguración, su rostro luminoso, las vestiduras blancas, evocan al Hijo del Hombre, del cual el profeta Daniel ya nos habló en la primera lectura. Todos estos detalles tan hermosos intentan revelarnos el significado escondido de la vida de Jesús y su destino personal. Jesús es el Señor, el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es tu Salvador, nuestro Salvador. Tanto Moisés como Elías aparecen junto a Jesús como testigos de que Él es el Hijo de Dios vivo, el portador de la palabra de vida que hoy más que nunca es preciso escuchar. No nos distraigamos, hermanos y hermanas, no nos distraigamos, por favor, escuchando otras voces, voces absurdas que nos alejan del Señor, que nos extravían del camino. Lo dice el mismo Dios: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Jesús es aquel a quien debemos de escuchar de manera absoluta. ¿Cómo le vamos a creer a Walter Mercado más que a la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a creer más en el horóscopo que en lo que dice la palabra de Dios? Perdónenme si ustedes lo hacen, pero es absurdo. Jesús es aquel a quien debemos de escuchar de manera absoluta, porque solo quien escucha a Jesús le encuentra sentido a su existencia. Solo el que escucha a Jesús le encuentra sentido a su propia historia, historia de salvación. En el mundo hay muchas voces,
Pero hay una voz inconfundible que todos podemos escuchar, y es la voz de Jesús, que desde su Evangelio nos habla y nos invita a salir de nosotros mismos para ir al mundo a llevar su palabra. Pedro estaba extasiado con aquel milagro y dijo: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Jesús no se lo permitió. Jesús es claro: es necesario subir al monte, claro que sí, es necesario subir al monte de la transfiguración para después bajar. Una experiencia religiosa no es verdaderamente cristiana si nos aísla del prójimo, si nos instala cómodamente en una zona de confort o nos aleja del servicio a los demás, a los más necesitados. Es preciso subir al monte para estar con Dios, pero también es preciso bajar para servir al prójimo. No vamos a quedarnos para siempre extasiados aquí en el templo parroquial o en la habitación o allá en el campo, en el monte, en el bosque, porque como Pedro, Santiago y Juan, Jesús nos necesita. Jesús te necesita, créalo. Por eso estás aquí, en su Monte Santo, celebrando esta Eucaristía y escuchando su palabra, porque Él te necesita. Él nos quiere ¿cómo? Nos quiere convertidos y convencidos, para que así podamos ser sus testigos en el mundo. Vivamos esta experiencia, hermanos y hermanas. Los invito de todo corazón. No es una invitación solo para los buenos o para los que vienen a misa, no. Es para todos, imperfectos y pecadores, que desde nuestra imperfección amamos a Jesús. Busquemos ese lugar. Después de que pase un poco la lluvia de estos días, buscamos ese lugar. Busquemos nuestra montaña, meditemos allí la palabra de Dios, hallemos sentido a los acontecimientos de nuestra propia historia con Jesús y en Jesús. O mientras que pasa la lluvia, pues en tu habitación, que sea tu montaña, o aquí en el templo. Pedro bajó del monte de la transfiguración con una convicción: Jesús es el que camina hacia la cruz. Ese realmente es el Señor. Hablemos con Dios en oración, para que con un corazón transfigurado volvamos a la vida diaria a dar testimonio de que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Rey victorioso, glorioso e inmortal. Alabado sea Jesucristo.